Amén. Amén. Amén, mi querido hermano. Gracias, hermanito, por tu oración. Bueno, mis queridos hermanos, como ustedes saben, hemos estado estudiando a Jacob y ya vamos avanzando, hemos avanzado bastante y vamos a entrar en el capítulo 32, donde Esaú sale al encuentro de su hermano, de su hermano Jacob. Y vemos que lo que sucede aquí, mis queridos hermanos, ¿ya? Vemos que lo que tenía Jacob, porque temía este encuentro, ¿ya? Sabemos que Jacob tenía un gran temor de encontrarse con su hermano por todo lo que había pasado antiguamente, ¿ya? Tiempos atrás, ¿ya? Y tendría que, no podía evitarlo, tendría que enfrentarse a su hermano. Y a ese hermano que él había engañado, ¿verdad? Hace 20 años atrás, imagínense, habían pasado 20 años y aún estaba ahí ¿qué podríamos decir? Esa herida, esa, ese pecado que había cometido, ¿ya? Y él estaba temeroso. ¿Y quién no estaría temeroso a saber que su hermano le había dicho que lo mataría? Entonces, eh, habían pasado 20 años, ¿ya? Habían pasado 20 años y ahora él se enfrentaría a su hermano, ¿ya? Y por eso es su temor. Y en el versículo 32 del capítulo 1 dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, ¿ya? Y envió a Jacob mensajeros de sí a Esaú, a su hermano, a tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos, siervas, y envío decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Eso está entre los versículos, capítulo 32, del versículo 1 al 8, mis queridos hermanos. ¿Se dan cuenta el temor que sintió él a la respuesta de los mensajeros que él había enviado, que le habían dicho que venían 400 guerreros con él? No era para menos, ¿verdad? Sentir ese temor, ya. Pero la mano de Dios, mi querido hermano, estaba sobre él, con con este hombre que tenía sus secretos y que ya no eran tan secretos, ¿ya? Porque él sabía el pecado que había cometido. Pero si lo vemos desde otro punto, no fue tanto como un pecado, ¿ya? Sino que también el hermano no era tampoco muy inocente de la situación que había acontecido, ¿ya? Y dice la escritura, mi querido hermano, que envía presentes para su hermano Esaú. ¿Para qué? Para hallar gracia ante él, para que él lo pueda perdonar, mi querido hermano, ¿ya? Y cuando Esaú se acercaba hacia el campamento, acompañado por sus hombres, por esa fuerza, ya que se podría decir que era una fuerza considerable, 400 hombres al lado de él, ya. Y aunque Jacob no sabía lo que iba a acontecer, ¿verdad? No sabían, porque solamente le habían dicho eso sus hombres, pero lo que no sabía él
lo que iba a acontecer después, ¿verdad? Y se supone, él imaginó en su mente que a lo mejor su hermano venía dispuesto a qué, a atacarlo, ¿ya? A atacarlo, ¿ya? Por eso Jacob temía. Y en el versículo 13, mi querido hermano, dice, perdón, dice que, volvamos al 10, el 10. Dice, y dijo, haré bien menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por multitud. Y durmió aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un, un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y todo eso se lo entregó a su siervo, mi querido hermano. Cada manada para sí. Y dijo a su siervo, pasad delante de mí y poné espacio entre manada y manada, mi querido hermano. Este varón, Jacob, no, 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 no titubeó, elige, ¿verdad? Un presente, lo mejor de todas sus riquezas ya, para llevárselas a su hermano, ¿ya? Y lo más preciado que tenía él, ¿ya? Y en un intento para poder mantener el favor de su hermano, el favor y el perdón de su hermano. Pero le faltaba algo, mi querido hermano. ¿Qué le faltaba? Le faltaba fe en ese momento. Le faltaba fe a este varón de Dios y, y de las promesas de Dios. Esta era una prueba de decisiones tomadas que usted sabe que las malas decisiones que toma uno a través de su vida traen malas consecuencias. Y ahora él estaba enfrentado a esas decisiones que había tomado antes, ¿verdad? Y ahora venían las consecuencias. Entonces, por eso este hombre temor, tenía temor de lo que acontecería. Entonces, qué mejor, dijo él, voy a tomar lo mejor de todo lo que tengo, de lo mejor que tengo, de mis riquezas, y se las voy a dar a mi hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya habían pasado 20 años, ya, 20 años en que él quería de alguna u otra manera congraciarse con su hermano, al cual él le había usurpado la primogenitura, mi querido hermano. ¿Ya? Y pasó, dice la escritura, al río Jabot, que fluye hacia el río Jordán, desde el este alrededor de 24 kilómetros al norte del Mar Muerto, ¿ya? Y Jacob se quedó solo este varón. ¿Y qué le sucede en ese instante? ¿Qué le pasa aquí a este Jacob? Dice la escritura en el versículo 22, mi querido hermano, dice que Jacob lucha ¿con quién? Con Dios. Dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al vado de Jabob. Y los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre?
Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Mi querido hermano, la tenacidad con que lucha Jacob prevalezca, ¿verdad? De nuevo. Él prevalece de nuevo al luchar con este varón, ¿ya? Mi querido hermano, el hecho de que Jacob se quedó solo y luchó con este varón hasta que rayaba el alba, dice la Escritura, es un relato 100% maravilloso, mi querido hermano, y misterioso. Este varón es identificado, mi querido hermano, en la Escritura por Oseas como un ángel. En Oseas capítulo 12, versículo 4 dice, venció el ángel y prevaleció, lloró y lo rogó en Betel y él le halló y allí habló con nosotros. La importancia del relato, mi querido hermano, reside en que revela la disposición de Jacob de enfrentarse a Dios en este momento de suprema necesidad. Jacob sabe que Dios ha querido bendecirlo, lo sabe muy bien. Y por eso le recuerda y le dice, tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Pero Jacob no se conforma, mi querido hermano, con nada menos que con tal herencia, ¿ya? Por eso dice, el ángel dice, déjame que raye el alba, ¿ya? Y Jacob le responde que no te dejaré si no me bendices, si no me bendices. Mi querido hermano, esta es una lección, una historia maravillosa, una lección para nuestras vidas, que nos está invitando a nosotros a que debemos tener esa tenacidad, esa perseverancia de luchar por nuestras bendiciones, no quedarnos estancados, no claudicar en este caminar. A eso nos invita esta historia, a eso nos está diciendo a nosotros en esta tarde. Esta tenacidad con que lucha Jacob, ¿verdad? Prevalece, ¿ya? Y el varón, ¿qué es lo que le dice? Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué respuesta, ¿verdad? Una gran respuesta. El varón sabía sin duda, mi querido hermano, que el nombre de Jacob, él lo conocía, pero quiso que saliese de los labios de quién, del propio Jacob, quién era. Tal vez lo estaría probando, ¿verdad? Probando, para saber si mentía o no, ¿verdad? Y este debió repetirlo. Jacob repitió su nombre a causa de su significado. ¿Ve? ¿Qué significaba Jacob? Impostor, engañador, usurpador, ¿ya? Y Jacob tenía que reconocer, ¿verdad? Tenía que reconocer que eso era lo que él era, un usurpador, ¿verdad? Sabía este varón la debilidad de Jacob. Pero qué hermoso cuando Dios te conoce, ¿verdad? Y cuando tú le eres sincero. Entonces el ángel, ¿qué le dice? Ya no será más tu nombre Jacob, sino que Israel. Israel, mi querido hermano, puede significar el príncipe con Dios, el que lucha con Dios, o Dios lucha, ¿ya? Y a pesar de sus debilidades de carácter, Dios celebra a Jacob por su tenacidad.
Él es un luchador. Como tal, Oseas, la escritura de Oseas, lo ve como un modelo a imitar, ¿ya? Cuando se enfrentan dificultades o la necesidad de una transformación completa. Es eso lo que el profeta Oseas explica. Y en Génesis 32, versículo 29, mi querido hermano, dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Allí lo bendijo, mi querido hermano. ¿Ya? Eh, y cuando dice la escritura que cuando había pasado esto, de Peniel le salió el sol y Jacob ya cojeaba. ¿Se dan cuenta? Cojeaba de su cadera. Y dice, por esto, esta es una nota al margen, podríamos decir, en el versículo 32 dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Mi querido hermano, esa era como una nota al margen, que ellos son respetuosos de lo que aconteció, de lo que le sucedió a Jacob, mi querido. ¿Ya? Y aquí vemos después cuando estos dos hermanos, Jacob y Esaú, después de 20 años, se encuentran en el capítulo 33, mi querido hermano. Dice la escritura que cuando Jacob y Esaú, que venía con sus 400 hombres, ¿ya? ¿Cómo, cómo sería aquella impresión, verdad? Su corazón latía más de lo acostumbrado. ¿Ya? Tan rápido, tan rápido que no lo podía ni siquiera detener. ¿Cómo estaba ese Jacob allí observando, mirando el encuentro? Ya estaba próximo, mi querido hermano, ¿ya? Y cuando él, su hermano, estuvo más cerca de él, no pudo evitarlo. No pudo evitar Jacob al verlo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace este hombre? Él, mi querido hermano, ante su presencia, dice la palabra, ante su presencia, él se postró. Jacob se postró delante de su amado hermano. Y sabemos lo que significa postrarse, ¿verdad? Es la expresión máxima de ¿qué? De humillación. Él se humilló ante su hermano. En el capítulo 33, capítulo 3, dice, mire, lo voy a leer. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Imagínense, 7 veces. El 7 es un número significativo, ¿verdad? Es un rito, ¿ya? Oriental, ¿de qué? De completa sumisión, de completa humildad, de completa humillación, ¿ya? La reacción de Saúl, mi querido hermano, aquí vamos a ver la reacción que tuvo Esaú frente a Jacob, versículo 4 de capítulo 33. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Mi querido hermano, ¿no es emocionante? ¿Usted se está imaginando con quién ha tenido usted algún, tal vez un hermano, tuvo lo mismo, o a lo mejor hace tanto tiempo que no ve a su hermano y quisiera abrazar a su hermano, pero hay algo que lo detiene por algún conflicto que sucedió? Este es un ejemplo para nosotros. ¿Que de qué? De que tenemos que arreglar nuestras cuentas. Tenemos que estar a cuentas. ¿Con quién? Con nuestros hermanos y con Dios. La reacción de Saúl fue un ejemplo, dice, de magnanimidad, mi querido hermano, tan increíble, ¿ya? Que algunos consideran que sirvió de modelo de actitud del padre del hijo pródigo.
¿Por qué, mi querido hermano? ¿Ustedes saben lo que significa magnanimidad? El diccionario nos dice que magnanimidad significa indulgencia, perdón, generosidad. Entonces, ¿qué nos está dando a conocer Esaú? Que había perdonado a su hermano, ¿verdad? Porque ellos se abrazaron, se estrecharon y lloraron, mis queridos hermanos. Y Jacob se sentía muy, muy agradecido porque solo quería hallar gracia ante su hermano. Quería agradarle, ¿ya? Y él recibió el perdón de su hermano. Entonces, mis queridos hermanos, Jacob fue liberado, ¿verdad? Fue liberado de la ansiedad, del temor que estaba dentro de él, de que su hermano lo atacase, de que su hermano no lo hubiese perdonado. Pero sí recibió, ¿verdad? Recibió el perdón, fue liberado, ¿ya? De esa ansiedad, de tal manera que describió aquella experiencia, mis queridos hermanos, como alguien que hubiera visto el rostro de Dios sin caer muerto. Mire qué expresión más hermosa, mis queridos hermanos, qué expresión más hermosa de lo que dice este varón, ¿verdad? Dice en el versículo 5, capítulo 33, dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estas? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído. Mi querido hermano, qué emoción, ¿verdad? Dice, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insisto con él. Y Esaú lo tomó. Ahí Esaú recibió el presente de su hermano. Mi querido hermano, la palabra, la expresión lo tomó, mi querido hermano, significa que revela una buena voluntad. Esaú demostró lo mejor de él, su buena voluntad. También, mi querido hermano, la reconciliación que entre ambos había tenido lugar, que esta reconciliación, ¿verdad? Tan grande. Esaú le dice a Jacob que venga junto a él, lo invita, mi querido hermano, a continuar juntos, ¿ya? Y en Génesis 33, 17, Génesis 33, 17 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, mi querido hermano. Qué hermoso lo que nos relata la palabra de Dios, cómo estos hermanos se encuentran, mi querido hermanos, se encuentran, valga la redundancia, se encuentran ellos, ¿verdad? Y Jacob, donde había dejado temporalmente al grueso de sus rebaños, allí, en ese lugar permaneció allí
por largo periodo, dice la Escritura, y demostró tal vez allí se demostró un poco indeciso, ¿ya? Indeciso, y deseaba mantenerse a cierta distancia de su hermano, por lo que se movió en dirección occidental, o sea, a lo contrario de lo que le había dicho su hermano. Y dice que a través del río Jordán, hasta asentarse en Canaán, Siquem, ya lo habíamos mencionado, que se hallaba entre el monte, Ebal y el monte Gerizim, en la altiplanicie central. Mis queridos hermanos, la vida de Jacob es toda una odisea, es como una aventura, ¿verdad? Es como que si no fuese real, pero lo fue, mi querido hermano, lo fue. Por eso está plasmada aquí en la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros eh, eh, la escudriñemos, para que aprendamos de las emociones, para que aprendamos de lo que es creer en un Dios vivo, mi querido hermano. Y aquí, en el capítulo 34, mi querido hermano, pasa algo que viene a trastocar a este varón, a Jacob. Allí, mi querido hermano, en esta ciudad, el incidente, mi querido hermano, es con Dina, su hija. En el capítulo 34, dice que, mire, yo lo resumí un poco, y dice que, ¿quién era Dina? Dina fue la única hija de Jacob, ¿ya? Que se menciona en las escrituras. Y como ustedes recordarán, porque la estudiamos también en las mujeres de la Biblia, mi querido hermano, Dina, mi querido hermano, la historia de Dina es trágica, ¿ya? Una joven, imprudentemente, mi querido hermano, salió del campamento familiar, ¿ya? Y ello permitió que Siquem, hijo del príncipe de una ciudad cananea, mi querido hermano, de la ciudad cananea, dice que Siquem era hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra. Estoy leyendo la palabra de Dios, el capítulo 34, versículo 2, dice, y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero aquí, mi querido hermano, pasa algo, que, que esta historia, Heveo, dice allí la escritura, nos da mucha explicación de ello, ¿ya? Se explica más adelante, pero aquí en esta historia no hay mucho de qué decir de ello, ¿ya? Y se emplean por lo general, mi querido hermano, para designar a los habitantes que, que eran descendientes, mi querido hermano, de los descendientes que vivían en Canaán, pero eran hijos de Can, o sea, eran descendientes de Cam, ¿ya? Y las Biblias, mi querido hermano, nos habla de uno en especial, Siquem. Este Siquem, que era príncipe de quién? Era príncipe, hijo de Amor, Heveo, ¿ya? Quien deshonró a Dina, la hija de Jacob. El término, mi querido hermano, deshonró significa que la violó. Eso significa deshonrar, ¿ya? O sea, la tomó por la fuerza. Algunos piensan que ella, mi querido hermano, ella consintió esto, consintió que pasase esto. ¿Por qué, mi querido hermano? ¿Por qué dirán ustedes que pensaron eso, de que ella había consentido de haber sido deshonrada? Eso lo podemos ver aquí en el versículo 26, porque dice que Dina se encontraba en casa de Siquem, ¿ya?
Así que a eso se refieren algunos escritos, ¿ya? Y aquí en el capítulo 34, versículo 7, dice, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Mi querido hermano, aquí este término, mi querido hermano, de que había hecho vileza, ¿ya?, en Israel, es una expresión, mi querido hermano, muy enérgica, ¿ya?, motivada ¿por qué? Por el pecado, ¿ya?, que ha injuriado a una familia entera, por lo cual se le menciona, dice la palabra, en el Antiguo Testamento, específicamente en Josué, capítulo 7, versículo 15. Dina, mi querido hermano, su aflicción se agravó cuando sus hermanos buscaron venganza. Los hermanos quisieron vengarse de lo que había hecho este varón Siquén con su hermana. Los hijos de Jacob, mi querido hermano, habían heredado sus inclinaciones al engaño. No obstante, Dios utilizó como una forma de castigo contra los pecadores heveos, mi querido hermano. Aquí en Génesis, capítulo 34, versículo 14, nos dice, y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Y dice, más con esta condición os complaceremos si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Mi querido hermano, los heveos, mi querido hermano, los heveos estaban quizás relacionados con los filisteos, ¿ya?, y los únicos habitantes del Oriente Medio que no practicaban la circuncisión, que no, no practicaban la circuncisión, ¿ya? Y los heveos, mi querido hermano, consideraron la circuncisión como una condición que les obligaba a pagar un precio menor en comparación con una alianza que prometía incrementar sus riquezas y poder. Mi querido hermano, en el versículo 27 al 29, lo vamos a leer, mi querido, y dice, y los hijos de Jacob, ellos, estos varones, se circuncidaron, ¿ya? Y cuando ellos estaban delicados, estaban reposando así para sanar de lo que habían hecho, vinieron estos hijos de Jacob, ya dice aquí el 27 y al 29, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, porque resulta que al hacer esto ellos estaban debilitados, ¿ya? Entonces vinieron estos hermanos y atacaron eh, al pueblo hebreo, mi querido hermano, y, y arrasaron con todo, porque cada uno tomó su espada, mi querido hermano, y atacaron la ciudad cuando estaba desprevenida y mataron a todo varón y tomaron a las mujeres y a los niños. Por eso que aquí en el 27 dice, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron las ovejas, las vacas, los asnos, todo lo que les pertenecía a los heveos,
y se los llevaron, junto con todos los bienes, mi querido hermano, y los llevaron cautivos, se llevaron cautivos a sus mujeres y a sus niños. Y esto, mi querido hermano, fue Simón y Leví, los hombres armados, ya no dejaron a nadie, dice la escritura, a nadie con vida en Siquén. Y con sus hermanos robaron todo, prácticamente les robaron todo, porque así lo dice la palabra, todo lo que tenía valor para Siquén, incluyendo a sus mujeres y sus niños. Este pacto que ellos querían hacer, este pacto, fue roto, mi querido hermano. Fueron rotos porque fue un acto cruel, mis queridos hermanos, y los costos a Simeón y a Leví, la bendición de su padre. Ellos perdieron eso, mis queridos hermanos, que más adelante lo veremos, ¿verdad? Lo que les sucedió a ellos. Jacob estaba totalmente aterrado por lo que habían hecho sus hijos y por la inminente venganza que podrían tomar los pueblos vecinos, ¿ya? Y los que estaban más próximos a él. Entonces, qué hace Jacob? ¿Qué hace con estos hijos que dice que, que cometieron tal acto? Mi querido hermano, aquí vemos lo que sucedió, ¿verdad? Realmente con esta joven, ¿ya? Que la vida de esta hija de Dina, mis hermanos, muestra que a veces nos vuelve a mostrar que las decisiones más simples, pero imprudentes, recálquese bien, que parecen decisiones firmes, pero son imprudentes, ¿ya? Nos puede causar gran sufrimiento. No, nos dice que nosotros no debemos confiar en nuestro corazón, en la hora de qué, de tomar decisiones. Nosotros no debemos tomar decisiones, mi querido hermano, eh, con el corazón. Por eso debe pedir consejo a otros, por sobre todas las cosas, y buscar más que nada la sabiduría de Dios para tomar una buena decisión. Usted sabe que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor, ¿a quién? A Jehová, mi querido hermano. Aquí, mi querido hermano, vamos viendo cómo va esta familia de Jacob y cómo Jacob va enfrentando cada situación de la que a él le acontece. Es la vida de un gran hombre, con sus altos, con sus bajos, ¿verdad? Y en el capítulo 35, mi querido hermano, Dios le dice a Jacob, le dice, levántate, sube a Betel y quédate allí. Hazme un altar allí donde se te apareció cuando huías de tu hermano. ¿Ya? Mi querido hermano, esta explicación, lo que dice aquí a Jacob, Jacob conocía la verdad que después se convertiría, mi querido hermano, en el segundo mandamiento más importante y, y sabía también que Dios odiaba las imágenes y representaciones de sí mismo o de cualquier otro Dios. Los profetas, mis queridos hermanos, habían dicho acerca de la utilización de imágenes en Israel. Mi querido hermano, aquí en el capítulo 35 nos dice, entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestro vestido y levantémonos y subamos a Betel y allí haré un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Por eso es esto, mi querido hermano, que él le dice que debe destruir toda, toda imagen, porque Dios odia las imágenes, y aunque sea representación de él.
mi querido hermano. El concepto mudad vuestros vestidos, mi querido hermano, quiere decir un repentino cambio en el corazón. A eso se refiere, que debe haber un cambio genuino en el corazón del ser humano. Así como sucedería con él, con Jacob, y así como va a suceder con el bautismo. Con ese bautismo cristiano, aunque los ídolos y dioses ajenos habían sido escondidos, mi querido hermano, debajo de una encina, de ahí que el paganismo se mantenía profundamente arraigado en sus corazones. Ellos no habían dejado su pasado. Era un pueblo tosudo, un pueblo porfiado, mi querido hermano, ¿ya? Es tanto que en Oseas, el capítulo 2, versículo 13, dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaban de sus zarcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Todas estas cosas son símbolos de qué? De un pueblo infiel, un pueblo que no valoraba ni amaba a un Dios verdadero, mi querido hermano. En el versículo 5 del capítulo 35 dice, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob, mi querido hermano. No fueron perseguidos, ¿ya sabe por qué? Porque puede que haya sido un desastre, mi querido hermano, natural o una plaga o simplemente el temor de los hijos de Jacob, mi querido hermano, se atribuía al Señor. Dios continuó protegiéndolos a pesar de sus engaños. A pesar. ¿Por qué? Porque era el pueblo escogido para él. Pero Dios los limpió. Dios los limpió para poder entregarle, ¿verdad?, las bendiciones. Nosotros debemos estar limpios, mi querido hermano, de todo aquello que amenace nuestra comunión con Dios. Dios quiere un pueblo genuino, sin mancha ni arruga, dice. Así debe ser su iglesia, mi querido hermano. En la palabra de Dios, en el versículo 6 y 7, mi querido hermano, dice, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar Et Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano, dice la palabra de Dios. Entonces otra vez Jacob adoró a su Dios en el lugar donde se había encontrado con él muchos años atrás. Dios le confirmó el pacto abrahámico a Jacob, así como su nuevo nombre, Israel. De aquí en adelante, Jacob había cambiado su nombre a Israel. ¿Sabe? Le da una orden y le dice que en el versículo 11, le dice, mi querido hermano, se lo voy a leer textual, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Mi querido hermano, imagínese usted a Dios hablando con usted y diciéndole, yo soy el Dios omnipotente. Crece, multiplícate en una nación y conjunto de naciones procederán de ti
y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Dice, y se fue Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación sobre ella y echó aceite. Mi querido hermano, una, una hermosa historia de un gran hombre, mi querido hermano, de un gran hombre que aún a pesar de todo lo que le pasaba, de todo lo cómo fue cambiando hasta ganarse el corazón de Dios, porque dice la palabra que Dios amó a Jacob, a Israel, mi querido hermano. Y aquí vemos después más tarde cuando él pierde a su amada esposa Raquel, mi querido hermano. Él pierde a su amada esposa Raquel. En, en el versículo 16 dice, partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo un trabajo de parto difícil y como no había partera, dice, no temas que también, le dice, tendrás este hijo. Y aconteció, mi querido, que al salir se le el alma, pues ella murió, mi querido hermano. Eso quiere decir que se le salió el alma. Llamó a su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, mi querido hermano. Aquí vemos cómo la historia de Jacob va, va cambiando, va cambiando y se va cumpliendo lo que Dios le había dicho, que él saldría una gran nación, mi querido hermano. Ya Jacob, ya tenía 12 hijos, mi querido hermano, 12 hijos. Y si ahí vamos sacando la cuenta, vamos a ver aquí, cuando los hijos que tuvo él, dice, los hijos de Lea fue Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y después este hombre, después de formar esta maravillosa y gran familia, mis queridos hermanos, también tiene la pérdida, según la escritura, que después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaba Abraham y Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Allí, mi querido hermano, se cumple una vez más, donde los hermanos se unen, ¿verdad? Se unen y allí ellos despiden a su padre, ¿ya? Despiden a su padre, mis queridos hermanos, y Jacob, cada vez, mis queridos hermanos, toda su vida va cambiando, convirtiéndose en lo que Dios le había dicho. Las promesas de Dios se cumplen. Dios cumple todo lo que promete, mis queridos hermanos. Dios nunca va a quedar como mentiroso, mi querido hermano. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada, absolutamente nada, mi querido hermano. Dios es un Dios genuino. Querido hermano, la palabra de Dios hoy, mi querido hermano, nos está recordando una vez más a este varón que
que aunque fue un engañador, ya, Dios lo cambió, lo cambió. Y al final de su vida, Jacob no quería hacer nada, absolutamente nada, sin pedirle la dirección a Dios. Dado que hubo una drástica transformación en el corazón y Dios cambió su nombre, ¿verdad? En vez de llamarse engañador, se llamó Israel, que significa el que lucha con Dios. Mis queridos hermanos, como el caso de Jacob, nuestros fracasos y adversidades se convierten, mi querido hermano, en, en terreno propicio, tal vez, mi querido, para el crecimiento, ¿verdad? Las desgracias de Jacob lo forzaron a confiar en Dios. Yo no sé lo que usted esté experimentando, no sé lo que usted esté viviendo, pero yo sé lo que yo estoy viviendo. Y sé que confiar en Dios es lo mejor que le puede pasar al ser humano, mi querido hermano. En vez de ver nuestra desgracia, mi querido hermano, como algo negativo, debemos considerar, mi querido, que nuestra situación presente, ¿ya? Y como una oportunidad, como una oportunidad para seguir confiando en Dios y poder crecer espiritualmente. Dios quiere que aprendamos de, de los problemas, ¿ya? Precisamente de los problemas, ¿ya? De todos los problemas que estamos pasando, de las vicisitudes, ¿ya? De los desiertos que hemos pasado, ¿ya? Que aprendamos de ellos y crezcamos espiritualmente, ¿ya? Y nos aconseja que no lo evitemos, sino que todo lo contrario, ni, ni, no, ni tampoco que se nos llene nuestro corazón de amargura, ¿verdad? Que no seamos personas resentidas, sino que todo lo contrario, sino que aceptar nuestra vida tal cual es, con todas sus pruebas, ¿ya? ¿Para qué? Para que el Señor, para que Dios omnipotente, Él sea el que nos transforme y para que Dios nos fortalezca y nos dé la victoria en el tiempo que Él estime. Así como Jacob, debemos tomar las pruebas, mi querido hermano. Jacob, este gran hombre que cumplió, mi querido hermano, con todo, porque Dios le fue fiel. Jacob, mi querido hermano, ya en el capítulo 49, mi querido hermano, versículo 29, dice que él mandó, dice la palabra aquí, los mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual, dice, compró Abraham en el mismo campo, Efrón el Eteo, por heredad de sepultura. Y allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté, dice él, yo a Lea. La compra del campo de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed, dice. Vamos terminando ya, mi querido hermano, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Y allí él muere, mi querido hermano. Que Dios les bendiga, que puedan meditar y, y confiar, seguir confiando en las promesas de Dios. Hasta aquí ha llegado este estudio de este gran varón que empezó siendo un engañador y terminó siendo el hombre que, que fue transformado y que cambió su nombre al de Israel, el que significa el que lucha con Dios. Amén. Dios les bendiga.